Muy bien, el Evangelio en la Biblia. Vamos a hablar ahora sobre la vida de José. La vida de José, al finalizar, ir finalizando Génesis, es una de las historias favoritas de muchos, de las mías. Me encanta. La vida de José es impresionante, todo lo que podemos exprimir de la vida de José. Pero déjenme ir terminando la vida de Jacob y empezando la vida de José. Porque estuvimos hablando sobre Jacob, cómo pues era tramposo, era mentiroso, era usurpador, pero Dios vino y lo confrontó por esta falta de carácter y muchas otras cosas más. Y esto de que luchó con Dios simplemente es que él se aferró a creer que Dios podía transformarlo, y el Señor lo transformó tan pronto él reconoció que era tramposo. Ninguna persona que no reconoce sus deficiencias de carácter, su necedad o su pecado puede salir de estas. El reconocimiento es básico. Y entonces él lo reconoció, el Señor lo transformó y lo cambió de un engañador a un hombre que le creía a Dios, y él siguió adelante a través de esta transformación para continuar con este llamado de a través de su descendencia formar una nación grande que sería de bendición a las naciones, un ejemplo de lo que Dios haría con un pueblo con el cual trata, y más importante aún, trazar el linaje que nos llevaría hasta Jesucristo. Entonces, al igual que Jacob, nosotros también éramos tramposos y mentirosos y fornicarios y violentos y mañosos y tantas cosas más. Y el Señor ha venido a confrontarnos a través del Evangelio. Nos hemos visto a través de la palabra de Dios como pecadores. Y entonces hemos creído a Dios que Él puede transformarnos, muy parecido a Job. Y entonces, ¿qué sucede? Que el Señor también nos ha cambiado el nombre. Antes tu nombre era tal vez sí mentiroso, tal vez adúltero, tal vez perverso, tal vez ladrón. Y el Señor te ha dado un nuevo nombre. Ahora eres hijo de Dios, hija de Dios. Ahora eres amado, eres aceptado, eres nueva criatura. Tú puedes ir y presentarte. ¿Usted cómo se llama? Yo soy nueva criatura. ¿Usted cómo se llama? Porque lo eres. Y entonces, bueno, nosotros también debemos de avanzar, al igual que Jacob, a través de este llamado que el Señor nos ha hecho como iglesia a ser de bendición para todas las personas, extender el Evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Entonces, bueno, eso nos lleva a la vida de José a través de la descendencia de Jacob. La vida de José es impresionante, y lo que vamos a hacer hoy es tener una vista general, un panorama general a vista de pájaro, como dicen, de lo que es la vida de José, y vamos a enfocarnos en algunas lecciones paternales importantes al iniciar la vida de José. Pero haz de cuenta que te subes a un helicóptero y tú eres el dueño de rancho y hectáreas, y te subes a un helicóptero y tú quieres ver cómo está toda tu tierra, y la única manera sería subir. Bueno, vamos a hacer eso con la vida de José y vamos a ir viendo cada uno de los acontecimientos. Y cuando los vemos todos juntos, vamos a entender verdades importantes. Entonces, al final de este mensaje, tú quieres quedarte con este pensamiento. La vida de José nos enseña que nuestras vidas no son un accidente, son un proyecto. Cada acontecimiento, por difícil que sea, sucede con el propósito divino de forjar carácter y colocarte donde Dios quiere que estés para su gloria. Al final lo voy a volver a repetir. Vámonos con el primer punto. Vamos a hablar de la vida de José. Como le dije ahorita al principio, es la primera parte de dos. En la segunda parte nos vamos a enfocar mucho más en su sufrimiento, pero vamos a empezar por aquí. Muchos cristianos han pasado por tribulaciones. Para muestra, un botón. Levanta tu mano si tú has pasado por alguna tribulación al estar en Cristo. Voltea a tu alrededor. Bajen sus manos. Levanten la mano aquellos que han pasado por más de una tribulación a lo largo de sus vidas. Levanten sus manos. Voltea a tu alrededor. Eso significa que no solo los cristianos pasan por tribulaciones, los cristianos van a volver a pasar por tribulaciones. Porque este concepto de nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción,
No es que todos tengamos que tener esa medalla condecorativa de, tú ya pasaste por aflicción, yo ya. No, pues a ver cuándo me llega a mí mi aflicción. Qué padre sería, qué hermoso sería. Lamento dar malas noticias. Puede que vengan más desafíos. Puede que el primer desafío te haya entrenado para el siguiente. Pero muchos cristianos se preguntan dónde está Dios durante la tribulación. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Y José sufrió este tipo de adversidad. Nosotros sabemos que es difícil pasar por el sufrimiento, es difícil mantenerte firme en la fe. Y aún después de pasado el sufrimiento es difícil mantenerte firme, porque ya que pasa la tribulación, la primera reacción que nosotros tenemos es la autocomplacencia. Ay, cómo sufrí, te quieres mimar. Entonces es como pasar el sufrimiento y luego después mantenerte firme en la fe después del sufrimiento también. Y nosotros debemos de recordar una clave que yo sé que el Espíritu Santo lo muestra, y es tarde o temprano la oración te lleva a esta verdad, pero es muy importante que durante el sufrimiento, durante la tribulación, no nos olvidemos de que Dios es fiel y Él no puede negar su carácter, y Él siempre va a estar contigo en cada tribulación. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él oró por sus discípulos y les digo, Señor, no pido que los guardes, que nunca les pase nada. Pido que los guardes del mal, que los mantengas firmes durante el tiempo de prueba que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Satanás los ha pedido para zarandearlos. Y no vemos al Señor Jesucristo a través de la cruz librándolos de esa zarandeada, sino lo vemos fortaleciéndolos en medio de la zarandeada. Entonces Él va a cumplir su propósito en ti. Él va a fortalecerte en medio de la tribulación. Él va a estar contigo en cada momento. A lo mejor no lo sientes, pero Él va a estar contigo. Entonces, una visión general de la vida de José nos va a ayudar mucho para entender que la vida de José no es diferente a la tuya. La vida de José era un proyecto y Dios estaba trabajando en él. Tu vida también es un proyecto y Dios está trabajando contigo. Dios está obrando ahorita en ti, a través de ti. Entonces, vámonos con una serie de cosas que voy a estar poniendo aquí en pantalla, nada más para ir visualmente ubicándonos. Insisto, vamos a subirnos a ese helicóptero y vamos a ir viendo cómo funciona esto. A los 17 años, José, y yo sé que escuchas 17 años y viene a tu mente esta cumbia. Ahí está. Yo sé, hermanos, pecado, sé que... Y una cosa es oír magia digital en la ruta, porque no te queda de otra. La que buena que viene ahí, ¿se acuerdan del matute? La que buena que viene ahí. Y otra cosa es llegar a tu casa y ponerla. O sea, se pasan. O sea, no solo es pecaminoso, hermanos, oír magia digital, la Z. Híjole, la Z, qué bárbaros. No solo es pecaminoso, está naco, hermanos, de veras. Pero otro día tenemos un mensaje para los que escuchan magia digital y la Z y la que buena que viene ahí. Y esta alabanza de los 17 años también. Pero José a los 17 años, fíjate bien qué está pasando en la vida de este adolescente. Está viviendo con su familia en Canaán, está aquí en pantalla. Nació como el hijo favorito de Jacob y le dieron una túnica de colores que era símbolo de ser el hijo favorito de todos sus hermanos. Todos sus hermanos tenían túnicas de costal que les compraron ahí en el mercado de abastos. Y la túnica de José era Salvatore Ferragamo, o sea, Dolce & Gabbana. Ni sé qué son esas marcas, pero las oigo y dicen que son muy chidas. A mí me gusta la Gildan de Walmart. $9, hermanos. No más, está el muerto de Akira. Bueno, total. Entonces, siendo el hijo menor, tuvo 2 sueños. Y en ambos sueños, uno de espigas, uno de estrellas, él contándolos, bien presumidote, hacía ver que todos sus hermanos se le iban a hincar. ¿Recuerdas la cultura hebrea? Como el hermano mayor era el primogénito, la autoridad en la ausencia del padre. Si el hermano mayor moría, pasaba al siguiente. Entonces había como 10, 11 hermanos a este punto adelante de José. Iban a tener que tener 10 o 11 funerales antes, entre comillas, de que este sueño se cumpliera. Y pues, qué presumido José. Después vemos que sus hermanos
no lo apoyaron por ser el favorito, sino que él se sentía superior y luego lo vendieron como esclavo. Estos son los acontecimientos a los 17 años de José. 17 años y el chavalo ya va, pues no encadenado, pero sí amarrado en una caravana siguiendo un camello rumbo a Egipto. ¿Qué pasó de los 17 a los 30 años? Todo esto está en pantalla, pueden tomar fotos o solo escucharme. Pues es vendido, se lo vendieron primero a una caravana de ismaelitas, ellos lo llevaron a Egipto y allá lo subastaron y lo vendieron a Potifar, el jefe de la guardia de Egipto. Y luego él está como esclavo, pues limpiando pisos y haciendo trabajos pesados. Y vemos que el Señor lo levanta en medio de la esclavitud. Lo nombran jefe de toda la casa de Potifar, o sea, el mayordomo y el mero mero. Dios lo levantó, Dios dándole gracia. ¿Qué sucede después? Seguimos viendo a vista de pájaro cómo sucede esto. Que la esposa de Potifar lo quiso seducir para que se acostara con él. Le dijo, oye, papotico, ven. Con G al final, ven. Era como venezolana, pero emigró a Egipto. Entonces, él le dijo, no, oye, ándale, vamos a gozarnos, le dijo. Gozarnos, así. Y él le decía, no, mami, no puedo. Y esta señora quiso forzarlo, él no quiso. Y por ardidota la señora, José es acusado injustamente y es metido a prisión. El premio por guardarse de la fornicación es una injusticia y él va a prisión. Yo estoy seguro que José en prisión decía, pues me hubiera echado la canita al aire. Si me iban a meter en prisión, te perdía que hubiera valido la pena. Entonces José está en la prisión. Pero ¿qué sucede en la prisión? El Señor le da gracia delante de todos y el Señor lo levanta como el jefe de la prisión. Entonces no está abandonado esencialmente en prisión. Después, ¿qué sucede? Que está el copero y el panadero, tienen dos sueños. José no tiene ninguna habilidad, como tú y yo no tenemos ninguna habilidad. Pero Dios le dio la habilidad. Todo lo que tenemos nos es dado. Y Dios le dio la habilidad de interpretar el sueño de cada uno como un entrenamiento para el día que estuviera frente a Faraón. Y les dijo, no se olviden de mí, tírame paro, cana. Como jodía de Juárez, ¿no? Tírame paro, cana. Se olvidaron de él. Pero Dios no se olvidó de él en prisión. De los 30 a los 80 años, seguimos poniendo cosas en pantalla, Dios le dio la interpretación del sueño de Faraón. Ninguno de los adivinos había podido. Sígueme en la trayectoria. Empezamos con la túnica de colores, el José presumido, vendido como esclavo, levantado en la casa de Potifar y luego acusado en prisión. Ahora está libre en prisión, está interpretando el sueño de Faraón y Dios lo levanta como la segunda autoridad más grande en Egipto. ¿Por qué? Porque el Faraón dijo, hallaremos a otra persona en la cual repose sobre él el Espíritu de Dios. Y ahora se vuelve él el principal consejero de Faraón y supervisa que toda esa crisis sea superada. Supervisó la administración de los bienes para superar esta crisis y luego más adelante a través de esto se encontró con sus hermanos y se reconcilió con sus hermanos. Finalmente, el último acontecimiento que vemos en la vida de José es que se cumplieron sus sueños de parte de Dios desde su juventud. Sus hermanos se hincaron ante él y él fue de bendición para sus hermanos. La pregunta es, ¿qué era lo que Dios tenía que hacer con un muchacho consentido y presumido? Lo vamos a ver en un momento más. A los 17 años. Y Dios tiene escrito en la palma de su mano que él llegaría a estar frente a Faraón para salvarlos de esa crisis y preservar al pueblo para continuar la promesa, trazar el linaje del Mesías. Y él era la herramienta, pero no tenía el carácter, no estaba listo. Entonces estamos ante el plan de un Dios más sabio que nosotros. ¿Cómo le va a hacer Dios para quitarle lo presumido, lo inmaduro y ponerle el carácter suficiente para estar frente a Faraón y con todos los pantalonzotes decirle, Dios es el que da la interpretación? Nada de mí, todo de Dios. La única forma era permitir que él pasara por todo este proceso de tribulación
para mantenerlo humilde, para transformar su carácter. Y el José frente a Faraón es otra persona que el José presumido ante sus hermanos. Entonces, cuando lo ves desde esta perspectiva, pues la vida de José, la vida de sufrimiento de José, no se ve tan terrible que digamos. Fue terrible, sí, pero al final les dice, para perseveración de la vida, el Señor me trajo aquí. O sea, les dice a sus hermanos, no, perdónenme la palabra, no se agüiten. O sea, sé que ustedes actuaron y yo actué, pero en medio de todo eso Dios estaba obrando en mi vida y ahora entiendo el propósito de Dios. Entonces sí, José sufrió, pero en todo momento Dios estuvo con él, fortaleciéndolo, prosperándolo, levantándolo, dándole la gracia. Tú no puedes producir gracia, menos delante de las personas. Dios te tiene que dar esa gracia delante de las personas. No tienen ni idea cuántos sueños han venido a mi vida de personas. Oiga, pastores, que fíjese que soñé que había un perro de 3 patas y que mordía a uno de 4, y luego mi suegra salía y les echaba agua, pero luego de repente todo se volvió mariposas y volaron hacia arriba. ¿Qué significa, pastor? Yo digo, pues deje de tomar drogas, no sé, duérmase temprano, coma frutas y verduras, no sé. No sé, el día que me dé el Señor la interpretación, pues le digo. Mientras tanto, hermana, pues el Evangelio de Mateo es de bastante edificación, ¿verdad? Échele ganas. Y le dan este sueño así bien pirata y José lo interpreta. Entonces Dios estuvo con él. ¿No entiendes qué te está pasando? Dios está contigo. La siguiente tribulación, Dios va a estar contigo. Esto nos lleva a una verdad importante que pongo en pantalla. Dios cumplirá su propósito en ti. Cada acontecimiento difícil y doloroso en tu vida sucede por una razón divina. Confía entonces que el viaje del punto A al punto B de tu vida no será fácil, pero Dios estará contigo en cada momento. Ahora, aquellas personas que dicen, yo he pasado tribulación, pero me di cuenta que Dios estaba conmigo en todo el trayecto, levante la mano. Voltea otra vez a tu alrededor. Dice Chucustrenses 5:6, ¿arrieros somos? Muy bien, vámonos al siguiente punto. Vamos a hablar lecciones familiares. Al iniciar la vida de José tenemos buenas lecciones paternales y el título de este subtítulo es: el favoritismo de los padres lastima a los hijos. Ahora sí, abran sus Biblias en Génesis capítulo 37, vamos a leer versículos 2 al 8. Encuentren esta parte ahí en sus Biblias, por favor. Muy bien. Leo en el verso 2, dice, y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Tiempo fuera. Mocoso chismoso. ¿A poco no? ¿A poco no la agarraste contra tu carnal, tu hermana ahí que, papá, no tendió la cama y te ponían una cintareada o algo y te ardía más la traición de tu carnal que la propia cintareada? Aquí estaba José, fíjate bien, fastidioso y chismoso. Simeón, Leví y Manasés no tendieron su cama, pa. Y cuando les dijiste que la tendieran, Gad te hizo así. Ok. Verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez e hizo una túnica de diversos colores, Dolce Gabbana. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, eran groseros con él. Verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora el sueño que he soñado,
He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y el de vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío, bola de losers. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Interesante, al final, a causa de sus palabras. No es el hecho de que José haya contado un sueño que los sobajaba a ellos en su autoridad. Es sus palabras, es la actitud que este mocoso arrogante estaba teniendo. Fíjense que soñé esto y ustedes se me hincaban. Yo me imagino cosas bien interesantes. Déjenme presentar algunas lecciones paternales que todo papá, tenga hijos de 2 años o hijos bigotones de 25, necesita escuchar. Primera lección familiar sobre la vida de José. Aparece en pantalla: el favoritismo de un padre por cierto hijo lastimará el corazón de los otros hijos. En el verso 4 vimos: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían. Entonces Jacob, si tú me has seguido en la historia, no aprendió la lección que vivió en su familia, porque Jacob fue el hijo favorito de su mamá, de Rebeca, y lo incitó a robar la bendición. Y Jacob, por ser el favorito, fue odiado por su hermano Esaú. Y tras recibir el odio de Esaú, no solo porque le robó la primogenitura, pero ¿por qué se la robó? Pues porque era tranza, pero también porque su mamá dijo: no, ven chiquitito, ahorita se la vamos a quitar a tu hermano. Él no aprendió la lección, y ¿qué hizo? La repitió a la siguiente generación multiplicada, y le dio esta túnica de colores a él y a todos los demás no. Entonces sus hermanos lo resintieron. Tus hijos resienten cuando tú tienes un favorito. Entonces más vale que vayamos corrigiendo nuestro corazón, porque muchas de las veces no nos damos cuenta. Debemos de ser muy cuidadosos. Yo lo dije semana pasada, que como padres tendemos a levantar al hijo débil del momento y como que requiere más de nuestra atención, y es correcto hacerlo. Pero yo quiero hacerles un llamado a la sabiduría. Si tu hijo tiene edad y tienes a uno débil que necesita ayuda, involucra a tus otros hijos en el proyecto. Oye, ¿sabes qué? Tu hermano te necesita. ¿Qué te parece si durante este tiempo le hacemos compañía? Llévale este plato de comida a tu hermano. Vamos a trabajar juntos. Y si tú estás ayudando a uno de tus hijos porque lo necesita en el momento, vas a tener que ser todavía más intencional con el que no tiene debilidad, en expresiones de amor, en hacerlo entender la situación. Por ninguna razón se te ocurra tener favoritos. Les voy a hacer una pregunta, papás. ¿Les gustaría, levante la mano el que le gustaría que tu hijo sea odiado y rechazado por las personas? Levante la mano. ¿Están seguros? Pues a nadie, ¿verdad? A nadie nos gustaría. Entonces, trátalo igual que a sus demás hermanos. Esfuérzate por darles la misma cantidad y la misma intensidad a ambos hermanos. Y si ves que en cierto momento solo le puedes dar a uno, mejor no les des a los dos. En todo momento, igualdad de derechos, y tus hijos van a crecer saludablemente. Segunda lección que aprendemos familiar de la vida de José es esto: consentir a un hijo o hacerlo el favorito hará que su conducta sea presumida, sea arrogante, y eso le causará aún más rechazo. Sígueme conmigo en el verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle. O sea, ya lo aborrecían porque era el favorito, pero por ser presumido, por ser chismoso con sus hermanos, por la forma en como él se manejaba con sus hermanos, el odio de ellos se incrementó más. Entonces, cuando un padre consiente a su hijo, le da todo a su hijo, no le pone límites, no le pone disciplina, lo que estás haciendo es siguiendo la fórmula para tener un hijo arrogante y presumido, que no solo va a ser odiado por sus hermanos. El odio y el rechazo se va a extender más allá de los límites de la familia. No solo es un error tener un favorito, es un error tener un hijo que en tu amor no pongas en él disciplina. De hecho, no disciplinar a tu hijo es automáticamente no amar a tu hijo, porque él va a tener una conducta torcida
Y eso lo va a llevar a que nadie se va a querer juntar con él. ¿Te ha tocado estas personas que dices, no, fíjate que, pues sí, andamos ahí planeando de irnos ahora en Semana Santa, unos 2 días ahí a Villa Ahumada, aunque sea, pues por una quesadillita ahí con la familia? No, pero es que yo voy a Mazatlán. Sí, yo también voy a salir, pero yo voy a Mazatlán. Órale, no, pues suave. Oye, fíjate que nos compramos ahí una camionetita usada, pues le suena todo, pero gloria a Dios que, sí, no, yo acabo de sacar una de la agencia del año. ¿Te ha tocado alguien presumido? Levanta tu mano. ¿Tú lo quieres en Navidad en tu casa? Dirías, sí, en mi lista órale, el primero que quiero es al arrogante presumido, que si yo digo 2, él siempre va a decir 4. Nadie quiere a los presumidos. Pero luego entonces los presumidos y los arrogantes y los caprichosos, que están acostumbrados a ser ellos el centro de todo, nadie los quiere. Entonces viven una vida de soledad, viven una vida de rechazo. Les voy a hacer otra pregunta, papás. ¿Tú quieres que tu hijo sea rechazado y odiado y que brinque de un trabajo a otro porque no lo soportan en ningún lado y que junto con eso él vaya a pobreza? ¿Tú quieres eso para tu hijo? Pues no, ¿verdad? Nadie lo queremos. Entonces no le des todo. Pon disciplina en él. Ámalo con afirmación, pero pon disciplina en él. Los hijos necesitan grandes cantidades de amor y porciones específicas de disciplina. Piensa en la disciplina como una medicina, como un antibiótico. Y el antibiótico va a tratar la infección y va a tratar el problema. Y tú mantienes el antibiótico, aunque le duele la inyección, hasta que se quita el problema. Es lo mismo con la disciplina. Por cada disciplina fuerte que tú traes para tu hijo, tiene que estar respaldada por, es un ejemplo nada más, 100 días de amor. Mucho amor. Ellos no les quede duda que los amas, para que cuando venga la disciplina, ellos sepan que no es un rechazo de tu corazón, una mala actitud de tu corazón. Ellos ya saben que son amados. Entonces su conducta caprichosa es resaltante en medio de ese entorno y tú puedes tratar con ellos. Entonces el favoritismo de Jacob hizo que sus hermanos lo odiaran. La actitud presumida de Jacob hizo que fuera todavía más odiado y sus hermanos lo vendieron como esclavo. En el sistema o en la cultura que nosotros vivimos, pues no hay un sistema de esclavitud excepto por la maquiladora. Yo creo que no, es verdad, la línea de producción es una esclavitud. Le digo a mis hijos, estudian, hijos, en buena onda, porque trabajas para comer y comes para trabajar. Para mí es una forma de esclavitud, pero luego hablamos de ese tema. Pero no hay esclavitud, yo sé que tu esposa te trata así medio difícil, ¿no? Pero aún así no es esclavitud. No tenemos un sistema de esclavitud, gracias a Dios. Pero sí tenemos un sistema social y cultural de rechazo. Y entonces este hijo presumido, que nadie se quiere juntar con él, lo estamos vendiendo a una esclavitud. Él va a ser solo toda su vida y no va a poder salir de esa esclavitud menos de que cambie su carácter. Lo cual va a estar bien difícil, porque Chucustrense 7:6 dice, árbol que nace torcido. No, siempre hay arrepentimientos, eso no es correcto. Siempre hay una oportunidad de gracia, claro. Tercer lección que aprendemos de la vida de José. Aparece en pantalla. Ninguna acción forjada o enfocada en tu contra, sea por odio, sea por envidia, será un impedimento para que Dios derrame de su misericordia y cumpla su propósito en ti. Sé que esta suena un poquito contradictoria con las dos anteriores, pero déjenme meterlos en el contexto. Una cosa es que alguien sea el consentido y sus hermanos lo odien, o que alguien sea arrogante por ser hijo consentido y todo y nunca se forjó carácter en él. Y otra cosa es que una persona no tenga ninguna de las dos y aún así lo traicionen en el trabajo, lo traicionen en la familia, por envidias, por celos, por cualquier otra cosa. Si tú forjas a un hijo con carácter, ese hijo va a prosperar. El que no tiene carácter va a andar de trabajo en trabajo. Y el que tiene carácter va a crecer en su trabajo y en corto tiempo va a ser el gerente. Y eso va a acarrear envidias. ¿Estamos de acuerdo? Dices, no, pues la vida apesta. Y les he estado diciendo lo mismo. No se crean, la vida no apesta. Nos la dio Dios y es una bendición. Pero entonces,
va a haber aflicción, va a haber dificultad. Acompáñenme a Génesis 39, verso 19 al 23. Estamos en medio de este contexto. José estaba diciéndole no a esta mujer que quería acostarse con él. Le dijo que no. Esta mujer lo agarró, se zafó de ella, le dejó su túnica. Y entonces ella llevó la túnica rota y les dijo: este hombre me abusó sexualmente, ¿no? Y José le dijo: mujer ruca, usted ni quien la pele. Mi versión de la Biblia tiene como ampliaciones que ustedes no tienen. Entonces Génesis 39, 19 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras, las acusaciones de esta mujer que le hablaba, diciendo: así me ha traído tu siervo, y se encendió su furor, y tomó su mano a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Verso 21, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía ahí, José lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces hubo una acusación falsa en contra de José. Sí lo metieron a prisión, pero Dios no lo abandonó. Vuelve a subirte a ese helicóptero y ver todos los acontecimientos. ¿Cómo vamos a hacer para que ese mocoso presumido, falto de carácter, mimado, forje carácter y pueda estar parado frente a Faraón y tener el carácter para sacar adelante a la nación más poderosa del mundo? El brinco está muy largo. El proceso tenía que ser duro. Pero eso no significa que Dios te abandona. Eso significa que Dios está supervisando cada acontecimiento de tu vida. No te va a soltar, no te va a dejar. Entonces, es importante recordar que el amor de Dios es demostrado en la cruz. Y si Él te mostró su amor siendo aún pecadores, ciertamente no es como que te está dando con el látigo por tu pecado. Entramos a la aflicción y lo primero que viene es la condenación interna y externa, porque no faltan los hermanos que llegan y te dicen: no, es que de seguro tiene algo que arrepentirse, de seguro le pasó eso porque se salió de la iglesia donde estaba, o porque, pues algo debe haber oculto ahí que no ha confesado. Dices tú: híjole, pues ¿qué me pasó? Y tú hasta sientes que te salen ronchas. Pues si Dios nos pagara conforme a nuestro pecado, todos estaríamos llenos de llagas y enfermos. Entonces no va por ahí el asunto. El asunto es que Dios está tratando con nosotros, Dios está obrando en nosotros. Ninguna traición, ninguna crítica, ninguna herida, ninguna dificultad es un impedimento para que Dios obre en ti y a través de ti, porque como mínimo tú vas a ser un estandarte de alguien que se mantuvo firme en la fe. Y eso es una vida increíble. Entonces Dios va a cumplir el propósito en ti, va a forjar carácter en ti, te va a ayudar a cumplir la misión, y vamos a hablar más de esto siguiente semana. La pregunta es: ¿dónde encontramos el evangelio en este pasaje de José? Como dije al principio, muchas personas se preguntan por qué Dios no hace nada con respecto al sufrimiento. Cuando tú estás sufriendo, es natural que te preguntes: ¿por qué Dios no está haciendo nada? ¿Por qué oré y no he sanado? ¿Por qué oré por esta persona y no ha sanado? ¿Por qué Dios permitió este accidente? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Por qué Dios no nos salva de este sufrimiento? ¿Por qué no hace nada? Nos da la impresión de que Dios está en su trono cruzado de brazos, haciéndose las uñas, mientras nosotros estamos pasando por el infierno. Pero no es así. Dios sí está haciendo algo por el sufrimiento, y Dios sí hizo algo por el sufrimiento. Porque si recordamos cómo empezó todo este desastre, fue en el pecado original del hombre, y después de Génesis 3, ¿se acuerdan cuando empezamos a estudiar Génesis 3? Después de Génesis 3, muerte, enfermedad y dolor entraron al ser humano. Empezaron a envejecer, empezaron a enfermarse, empezaron a sufrir. Y los cuerpos después del pecado son cuerpos que se envejecen, se enferman y mueren. Y debido a la maldición del pecado,
esta muerte, enfermedad y dolor de generación en generación iba a continuar porque todos somos pecadores y nunca iba a terminar. Pero luego entonces apareció nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, se hizo carne para tomar tu lugar de castigo en la cruz. Y resucitó para darnos una esperanza de vida eterna. Y entonces la cruz y la resurrección son el fin de esa muerte, enfermedad y dolor. Lo único que tenemos que hacer es resistir firmes en la fe hasta que llegue el momento de la redención completa. Y a partir de ahí, nunca más vas a volver a enfermar por la obra de la cruz. Nunca más vas a volver a envejecer. Nunca más vas a volver a sufrir. Queremos vivir en la tierra las bendiciones que vendrán a nuestras vidas solamente a través de la redención y de la resurrección. Pero les voy a hacer una pregunta, iglesia, para que podamos ver el amor de Dios para nosotros a través de la cruz y ver que sí, Dios está haciendo algo increíble con respecto al sufrimiento, porque de entrada no nos abandona. Lo vemos en José y tú lo has visto en tu vida. No te abandona. Está contigo en el sufrimiento. Pero ¿tú preferirías que durante tu vida terrenal nunca envejecieras, nunca enfermaras, nunca nada malo te pasara? Todo lo que tú desearías que Dios, los favores que Dios te hiciera, que te los haga, prosperidad. ¿Tú preferirías que tu vida terrenal fuera hermosa y luego ir al infierno y enfrentar la ira de Dios por la eternidad? Levante la mano el que dice, yo sí lo cambio. No. Estamos en la era de la fe, viviendo la aflicción y creyendo que este beneficio va a venir a nuestras vidas. Por eso la fe agrada a Dios, porque si tú le crees a Dios, dice, wow, me ves a mí, ves mi carácter y no dudas, serás recompensado. Entonces sí, Dios está haciendo algo con respecto al sufrimiento y Dios está ahí y vemos el evangelio reflejado. Entonces, cuando lo ves desde esta perspectiva, y lo pudiera ampliar más, pero estoy consumiendo tiempo, ¿te parece como que Dios está cruzado de brazos sin hacer nada en el mundo con respecto al sufrimiento? No, Dios está haciendo mucho más de lo que pensamos. En pantalla, el sufrimiento de este mundo no es más que el deseo desesperado de nuestras almas por recibir la redención prometida de Cristo. Por la fe, un día recibiremos esta vida eterna llena de gozo y deleite en la presencia de Dios. Solo tenemos que resistir firmes en la fe hasta entonces. Volveremos a ver a nuestros seres amados que partieron en Cristo. Nos gozaremos como una sola congregación. Nos deleitaremos en la presencia del Señor. Viviremos en un mundo renovado donde no hay muerte, ni enfermedad, ni dolor. Toda lágrima será enjuagada según la promesa del evangelio para nosotros. Lo que te espera literalmente es lo mejor por venir para tu vida. Todo gracias a la misericordia de Dios. Llévate este pensamiento. La vida de José nos enseña que nuestras vidas no son un accidente, son un proyecto. Cada acontecimiento, por difícil que sea, sucede con el propósito divino de forjar carácter y colocarte donde Dios quiere que estés para su gloria. Quisiera orar por ustedes, ¿me permitirían? Señor, venimos delante de ti, dándote gracias por tu misericordia, por tu amor, por morir por nosotros en la cruz. Señor, hoy entendemos que tú sufriste el abandono de Dios en la cruz para que nosotros no tuviéramos que sufrir el abandono tuyo, Señor. Tú has estado con nosotros. Tú te paraste en posición de recibir toda la ira de Dios para que nosotros no fuéramos castigados con la ira de Dios. Tú fuiste humillado, abandonado, traicionado, para que nosotros nunca más tuviéramos que vivir eso sin esperanza. Tú moriste y resucitaste. Y tu resurrección, Señor, nos da gran esperanza, porque la muerte entonces no es el final del camino, Señor. Es el principio a la vida más extraordinaria que tú estás construyendo para nosotros ahora.
Señor, eres bondadoso y eres bueno y eres misericordioso. Y damos gracias, Señor, porque has estado con nosotros durante la tribulación. Gracias porque has tratado con nuestro carácter y estás transformando nuestras vidas de mocosos presumidos, inmaduros, sin carácter, en personas, Señor, confiables para extender tu reino. Gracias, Señor, porque pudieras habernos abandonado, habernos desechado, pero estás involucrado y comprometido en transformarnos. Has iniciado una obra en nosotros, Señor, y la perfeccionarás, la completarás día con día hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias. Yo pido por aquellos que están pasando por enfermedad, por aflicción, por dificultad, que tú fortalezcas su fe, que su fe no les falte, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos próximo domingo. Cuidado con el aire que está rete fuerte.